Bueno, hoy día voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto del agua y las soluciones del capítulo 3 y vamos a entender qué es el agua, las soluciones, vamos a hacer una revisión de qué es un soluto, un solvente, lo que les di la última clase. Esto es una introducción, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que el principal disolvente es el agua en la mayoría de soluciones, pero recuerden también que hay soluciones que son formadas por gas, gas, sólido, sólido, líquido, líquido, dependiendo de qué tipo de solución necesito. Entonces, para recordar, una solución es una mezcla de dos o más componentes, perfectamente homogénea, ya que cada componente se mezcla con el otro, de modo tal que pierden sus características individuales. Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, ¿ya? Y puedo mezclar varias materias dependiendo el estado en el que se encuentra. ¿Cuáles son las características de las soluciones? Que no pueden separarse por métodos físicos simples, como filtración, centrifugación. Es como que ustedes mezclaran agua caliente con gelatina y quieran filtrarla y quieran que la gelatina se separe. Eso no se puede dar, ¿ya? Entonces es una disolución. Sus componentes solo pueden separarse por destilación, cristalización y cromatografía. Por ejemplo, si yo quiero separar a alguien, alguna vez hizo el experimento de la Coca-Cola con azúcar y la calientan y ustedes pueden ver cómo el agua se evapora y el azúcar, la sacarosa, queda totalmente pegada al sartén. Ese es un proceso de separación por ebullición, por aplicación de calor. Y que los componentes son un soluto, que es la que se presenta en menor cantidad, y el solvente en mayor cantidad, ¿ya? Bueno, esto ya revisamos qué es un soluto, qué es un solvente. El soluto se encuentra en menor cantidad, el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, las partes de un disolvente son soluto y el solvente. Así se forma la solución. Las clases de soluciones y factores de solubilidad. Por ejemplo, ¿qué clases de soluciones tenemos? Tenemos disoluciones formadas por gas y gas, que nos dan un gas, por gas y líquido, que nos dan un líquido, gas y sólido nos dan un sólido, líquido y líquido una disolución líquida, sólido y líquido una disolución líquida y sólido una disolución sólida. ¿Por qué todas estas son iguales a las de acá, las del disolvente? Porque el soluto, recuerden que está en menor cantidad. Por ejemplo, el aire está formado por nitrógeno, nitrógeno 78%, oxígeno 21% y 1% otros gases, ¿verdad? Entonces, el aire, que es el compuesto mayor, tiene varios de estos gases que están compuestos para formar el aire. Por ejemplo, cuando ustedes tienen agua de Wittig, el CO2 que está diluido en el agua es del soluto y el agua es del solvente. Hidrógeno en paladio, un gas en un sólido. Recuerden que el paladio es un metal sólido, entonces puede estar metido el hidrógeno gas dentro de este. Líquido, líquido, etanol en agua, cuando se diluye el etanol. Sólido, líquido, cuando se pone cloruro de sodio en agua. Y sólido, sólido, cuando les decía que el bronce es una aleación que se encuentra formada por cobre y zinc. Esto ya les expliqué en la anterior clase también, ¿ya? Ahora tenemos una nueva palabra que se trata acerca de solubilidad. ¿Cuándo es algo soluble? Por ejemplo, solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente a una temperatura previamente establecida. Es como cuando ustedes quieren hacerse un café, ¿verdad? Ustedes empiezan a agregarle cucharaditas de azúcar y saben que ustedes ya por costumbre en un punto tienen que parar para obtener el sabor dulce, para que el azúcar se pueda diluir o solubilizar. Si ustedes pasan ese punto de solubilización, digamos que el agua está a 70 grados centígrados, el agua que quieren tomar como café, o 90 máximo. Entonces, el momento que ustedes empiezan a poner el azúcar va a llegar a un punto en que la concentración ya se satura de las moléculas de azúcar y ya no se va a poder disolver. Por eso es que aquí tengo la temperatura, que es un factor muy importante al momento de solubilizar. Hay otros solutos que necesitan, en cambio, que yo tenga, por ejemplo, 40 grados centígrados del agua para que se pueda disolver, dependiendo del tipo de soluto. Si ustedes quieren disolver azúcar en agua fría, se va a tardar más. Ese es el factor de solubilidad. Si ustedes ponen sal en agua más caliente, se va a disolver inmediatamente. Lo mismo pasa con la gelatina, ¿verdad? La gelatina, si ustedes le ponen en agua fría, no tiene la misma capacidad de solubilidad que en agua caliente. Entonces, por ejemplo, les leo esto de aquí. ¿Qué significa la siguiente expresión? A 50 grados centígrados, la solubilidad del bromuro de potasio, que es KBr, en 100 gramos de agua es 116.
Eso quiere decir que solo se pueden disolver 116 gramos en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados. Entonces tiene que estar caliente el agua, ¿verdad? Acá tengo otra. La solubilidad del disolvente orgánico benceno en agua es de 0,22 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Esto quiere decir que solo se va a disolver totalmente el benceno en 100 gramos de agua, que es 100 mililitros. Ustedes cogen una probeta, miden 100, solo 0,22 gramos de este benceno se les va a disolver. Si ponen más, ya van a empezar a ver precipitados o pueden ver coloides o suspensiones, ¿verdad? Esas son las características propias de cada una de las sustancias que tenemos en el planeta, que cada una tiene un factor de solubilidad. Entonces, el proceso de solubilidad. Cuando un sólido iónico, en este caso un ejemplo es la sal, o también el bromuro de potasio, se pone en contacto con el agua, los iones que lo forman se separan en ion potasio y anión cloruro, bromuro sería aquí, y se separan, ¿verdad? Entonces, el momento que se separan, estas moléculas empiezan a segregarse por todo el agua que tenemos y vamos a tener cationes, aniones, recuerden, cationes positivos, aniones negativos. Y el proceso de esta separación de moléculas dentro del agua se llama hidratación. Factores de solubilidad, como les decía, la naturaleza del soluto, del solvente, la temperatura y la presión también son factores que influyen mucho en lo que es la solubilidad de una sustancia. ¿Por qué la temperatura? Porque la temperatura afecta la rapidez y el grado de solubilidad. Ustedes pueden hacer en su casa cualquier experimento con azúcar y con sal y van a ver cómo a mayor temperatura se disuelven más rápido las moléculas, ¿ya? Y presión. El efecto de la variación de la presión es prácticamente nulo sobre la solubilidad de los sólidos y líquidos, pero es muy grande sobre la solubilidad de los gases. Entonces, la presión juega un papel importante en la solubilidad únicamente de los gases. A mayor presión, mayor es la solubilidad de un gas. Aquí tengo un ejemplo. Las gaseosas son embotelladas a alta presión. Por eso, cuando se destapan, el gas que está disuelto sale produciendo burbujas. ¿Ya?